Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidas y bienvenidos a Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Soy María Elena Barral y fui invitada a conducir este episodio para conversar sobre la relación entre catolicismo y peronismo, sus variaciones y el lugar decisivo que ocupó en la historia argentina. Conocer cómo fue esta relación entre una religión oficial y privilegiada, como fue el catolicismo, y una ideología política, en este caso el peronismo, resulta central para comprender nuestro pasado y nuestro presente. Se trata de una relación cambiante, más o menos conflictiva, y donde intervienen distintas instituciones, personas, prácticas. La idea es detenernos en algunos tramos, escenas, momentos de esta relación y recuperar historias donde esas identidades o pertenencias se ponían en juego. Para hablar sobre este tema estamos con Lucía Santos Lepera. Lucía es historiadora, investigadora del CONICET y docente en la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Tucumán. Publicó en 2023 por Prohistoria un libro muy importante que se titula En imperfecta comunión, Iglesia y peronismo en Tucumán, 1943-1955. El título del libro ya nos da una idea de una perspectiva, de un modo de mirar, de una investigación situada. ¿Cuál sería la particularidad del enfoque, ¿no?, de Lucía en este libro y en otros trabajos? Habitualmente hay quienes estudian el peronismo, los gobiernos peronistas, los peronismos. Por otro lado, quienes estudian a la Iglesia Católica, los catolicismos, y también está la investigación sobre la historia social y económica. Lo particular de Lucía es que propone una mirada integrada de todos estos mundos, con lo cual esa mirada integrada de algún modo enriquece cada uno de ellos, ¿no? Bueno, hola Lucía, ¿cómo estás? Hola Mañe, muchas gracias. Es un gusto estar acá y poder conversar con vos. Bueno, igualmente. Para empezar a hablar sobre esta relación, se me ocurría plantearte una pregunta, ¿no? Si pensamos en la historia del catolicismo y del peronismo, ¿a qué imágenes nos remite? ¿A qué episodios de la historia argentina? Es decir, ¿qué se nos viene inmediatamente a la cabeza? Yo lo primero que pienso es en el golpe de Estado de 1955, ¿no? que derrocó a Perón y en el que la Iglesia Católica, tuvo un rol protagónico. Y por supuesto, relacionado con este episodio, la conocida quema de iglesias que tuvo lugar unos meses antes en el marco de lo que fue el mayor enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado en Argentina. Son muy conocidas las imágenes de los templos ardiendo en el centro de Buenos Aires, donde se ven las iglesias y los altares quemados, el saqueo de las imágenes religiosas. Yo creo que es una de las imágenes que pervive en la memoria sobre este vínculo entre el catolicismo y el peronismo. Sí, también pensaba cómo determinadas figuras del mundo católico también aparecen cuando uno dice catolicismo y peronismo. Por ejemplo, Hernán Benítez, ¿no? El cura Benítez y su relación con Eva Perón. El lugar que tiene dentro de la Fundación Eva Perón, del cual es asesor espiritual y a la que definía como un instrumento de justicia social. Y no estaba solo porque colaboraban con él más de 60 capellanes, religiosas, más de un centenar, que atendían las distintas capillas de
las instituciones, ¿no? de la fundación. También a tal punto fue importante su vínculo con Eva y con el peronismo, que renunció a la Compañía de Jesús cuando, después del viaje a Europa de Evita en 1947, la Compañía de Jesús, los jesuitas, ponía restricciones, ¿no? Y ahí se dedicó de lleno, ¿no? a la tarea de la fundación. ¿Te acordás que vivía en el oratorio del barrio Perón, que hoy es una parroquia, San Juan Bautista el Precursor, del barrio Saavedra? Cambiaron todos los nombres, y ahí se conserva una placa en el interior del templo donde dice que el templo está consagrado a la justicia social. Por eso se habla, o se hablaba en una época del templo justicialista. Y ahí, en principio, Benítez buscó, se planteó la posibilidad de que los restos de Evita descansaran ahí, después de haberla acompañado en los últimos tiempos, meses de su agonía, ¿no? Donde rezaban juntos, donde él le inventó una oración, decía que Dios quería llevársela porque estaba enamorado de ella, por ejemplo. Pero, ¿qué otras imágenes se te ocurren de esta relación entre catolicismo, peronismo? Sí, yo te escuchaba y la verdad que la trayectoria de Benítez claramente nos remite a ese acercamiento entre peronismo y catolicismo, ¿no? Y pensaba que si nos vamos un poco más adelante, a principios de la década de 1970, también hay otra imagen que marca ese acercamiento, que es una imagen icónica, creo, y es la del encuentro entre el grupo de sacerdotes del Tercer Mundo y Perón en su casa de Vicente López. Era el fin en ese momento de los años de exilio de Perón, y muchos sacerdotes ya habían optado por el peronismo como parte de su identidad, ¿no? Y en esa reunión que es clave después para el derrotero de este movimiento, hay varias imágenes de ese encuentro, muchas no se conocían hasta hace muy poco, que hoy forman parte del archivo del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, que está resguardado en Tandil. Y saltándonos muchas décadas, también este vínculo catolicismo, peronismo, nos remite seguramente a episodios más recientes, ¿no? Como por ejemplo el papado de Francisco, y cómo distintos sectores vincularon su figura con un ideario peronista por su recuperación de la doctrina social de la Iglesia y su prédica a favor de los pobres, marginados, descartados, pero que también tuvo otras facetas previas cuando era arzobispo, y se enfrentó fuertemente con los gobiernos kirchneristas en los años donde se dieron algunas iniciativas como el matrimonio igualitario. Pero esas imágenes, ¿no?, de las que estuvimos charlando, ¿alcanzan para explicar esta relación? ¿Vos qué dirías? Me parece que, bueno, como decíamos al principio, esas imágenes o episodios que vinculan al catolicismo y el peronismo lo que muestran en primer lugar es que se trata de un tema complejo. Es decir, es una relación que atravesó la historia argentina desde mediados del siglo XX, cuando el peronismo irrumpió en la escena política en 1945, pero que pasó por distintas etapas de acercamientos y dificultades, por tensiones, por puntos de encuentro. Lo que llama fuertemente la atención siempre en este vínculo es cómo la Iglesia y Perón pasaron de ser aliados estratégicos a protagonizar uno de los enfrentamientos, más virulentos de la historia argentina. Pero creo que la quema de templos en el centro porteño o bien el golpe que derrocó a Perón con la participación de militantes católicos no constituyen, ¿no?, un todo homogéneo. Es decir, hay una infinidad de matices en esa relación y eso es lo interesante de recuperar también. Y para empezar a recuperar algunos de esos matices o esas variaciones, contanos cómo era esa relación en los inicios del peronismo cuando Perón gana las elecciones de 1946.
Bueno, al principio fue una relación estrecha, es decir, había una búsqueda de entendimiento entre estos actores, ¿no? En esas elecciones, Perón fue el candidato católico, se enfrentaba en ese momento a la Unión Democrática. ¿Y qué era la Unión Democrática? Una alianza electoral que incluyó a distintos partidos, como el radicalismo, pero también al Partido Socialista y al Comunista. Frente a ese escenario, el episcopado apoyó la candidatura de Perón. De esa manera construyeron una suerte de campo de colaboración que en esos primeros años se vio plasmado, por ejemplo, en la ley de enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas, pero también en un mayor presupuesto del Estado para culto, bueno, entre otras políticas, ¿no? Pero como decíamos al principio, me parece importante volver sobre la idea que la Iglesia es una institución compleja y la voz del obispo no es la única. No todos los que se sentían católicos se vincularon de la misma manera. Es decir, no era lo mismo la relación que pueden haber tenido los obispos que los curas ni de los laicos. Es decir, me parece que depende de a qué actores miramos y desde dónde los miramos. Y ahí es interesante ver esta relación desde la experiencia de los curas párrocos. ¿En qué sentido? Bueno, la intervención social de los curas en las comunidades donde se desempeñaban no solo se acotaba al trabajo espiritual, ¿no? Esto es algo de larga data, no es algo propio de los años peronistas. Bueno, pero con la irrupción del peronismo y a medida que el gobierno va a ir avanzando en las políticas sociales, en las políticas laborales, esto también va a impactar en su relación con la Iglesia. Por ejemplo, en Tucumán, yo les cuento un poco sobre esta experiencia en Tucumán, ¿no? Perón ganó las elecciones con más del 70% de los votos y esto estaba vinculado a lo que fue la sindicalización de los trabajadores azucareros que forman la FOTIA, ¿no? Es el sindicato más importante, fue un pilar del peronismo, no solo en Tucumán, sino a nivel regional y nacional. Y los curas eran quienes estaban en contacto cotidiano con los vecinos de los pueblos azucareros, fueron testigos del surgimiento y organización de los sindicatos obreros en la industria azucarera y la conquista de derechos laborales, ¿no? y sociales que eso supuso. Por esa razón, su vínculo con el peronismo fue distinto, teniendo en cuenta que estos curas, digamos, actuaban en una sociedad que había sido profundamente transformada por el peronismo y su labor de alguna manera estaba condicionada por esas poblaciones en las que se desempeñaban. Por ejemplo, después de las elecciones en todo el territorio provincial se oficiaron misas por el triunfo de Perón, después también para conmemorar el 17 de octubre, algo que tampoco era una novedad, ¿no? Esto del el hecho de oficiar misas por los acontecimientos políticos importantes. Pero ¿qué mostraban? Mostraban un acompañamiento de esos curas a esas transformaciones que se estaban sucediendo. Aunque, por supuesto, las experiencias parroquiales no fueron todas iguales, ¿no? También trascendieron historias de curas párrocos que no avalaban esos cambios introducidos por el peronismo o que incluso llegaron a enfrentarse al gobierno. Sí, vos, bueno, en el libro del que hablamos, reconstruís algunas de estas historias de curas párrocos de pueblos bastante cercanos, ¿no? De Famaillá, de Monteros, pero a su vez historias muy contrastantes, ¿no? De estos curas. Sí, Lobo. pude reconstruir dos experiencias parroquiales gracias a dos legajos que había, que eran muy ricos, de dos pueblos del interior de Tucumán. Por un lado, la historia del cura Simón Lobo en Monteros, y que es muy interesante porque lo que muestra es la trayectoria de un cura muy peronista, ¿no? Que mostró de forma apasionada su apoyo al gobierno de Perón, y un cura que tenía, como decían los vecinos, llegada a los altos mandos de gobierno. Por ejemplo, se escribía fluidamente con Eva Perón. También es un cura que tuvo una relación muy cercana a los obreros del ingenio de esa localidad. Pero la historia de este cura no termina muy bien porque en 1953 el obispo lo expulsó de la diócesis y perdió sus licencias ministeriales, que es la peor sanción que podía recibir un sacerdote. No poder celebrar, predicar. Esas eran las
las licencias que pierde, ¿no? Y claramente era un cura que incomodaba a la jerarquía, pero que también a un sector de la población, porque tuvo problemas con la directora de la escuela normal de esa localidad, donde Lobo también era docente y difundía en sus clases la doctrina peronista, el plan quinquenal. Finalmente, el obispo lo expulsa. Lo curioso es que el fundamento para tomar esa decisión es la enfermedad mental del cura, ¿no? Que supuestamente lo llevaba a hacer todo esto, a esta extrema, digamos, adhesión política. Es decir, lo acusan de loco. Y es ahí cuando toman y deciden la sanción. Ahora bien, esta historia contrasta con otra experiencia parroquial que tuvo lugar a unos pocos kilómetros de distancia, ¿no? Durante los mismos años, en el pueblo de Famaillá, donde estaba el cura párroco Ángel Díez, un cura que tampoco termina bien, pero no debido a un enfrentamiento con el obispo, sino por sus conflictos con la comunidad y con la población donde se desempeñaba. Y esa es la historia de un cura antiperonista, ¿no? Que fue nombrado cura párroco de una feligresía muy peronista. Y lejos de acompañar a la población, lo que consiguió fue que su figura empiece a acumular un rechazo creciente entre los fieles. Y el conflicto estalla con la muerte de Eva Perón, porque la noche en que se da a conocer la noticia, el cura sorpresivamente se niega a abrir las puertas de la parroquia, impide que la multitud que se había acercado a la parroquia pueda rezar por el alma de Eva Perón, y es una actitud que contrasta con la del clero tucumano en general. Y es decir, ahí lo que hace este grupo de vecinos inmediatamente es ir a la policía y denunciarlo. Eso genera un expediente que llega a la Subsecretaría de Culto de la Nación, toma Estado Nacional, ¿no? Y frente a esto el obispo de Tucumán, Juan Carlos Aramburu, decide sostener al cura en la parroquia, no lo traslada como pedía el gobierno y como pedían los vecinos, aunque, como les contaba, su historia tampoco terminó muy bien porque años después, en el marco del conflicto entre la Iglesia y Perón, este cura necesariamente termina renunciando debido a que no era una persona grata entre la población. Es decir, a mí lo que me interesaba un poco recuperar, ¿no? de estas historias es que nos muestran que la importancia de las demandas, digamos, de la población sobre estos curas. Sí, pensaba eso, ¿no? El cura no como un engranaje de una maquinaria donde obedece órdenes de las autoridades, del obispo, cumple normas, ejecuta encíclicas, sino también que están muy influenciados y son muy dependientes de sus comunidades y sus feligreses y sus feligresas, quienes los acompañan, financian durante mucho tiempo, financiaron el culto, se enfrentan, negocian, y que también pueden poner en juego sus propias necesidades, intereses, opciones, lealtades, ¿no? Y que tuvieron, como vos decís, Lobo y Díez Menéndez, una actitud muy distinta, muy diferente frente a la muerte de Eva. Y ahí te quería preguntar, vos hace poco escribiste un artículo en el tomo 3 de la Nueva Historia de las Mujeres en la Argentina, que se titula Las que rezan con fervor, donde recuperás justamente el papel de algunas mujeres y mujeres peronistas en ese momento particular. Sí, bueno, cuando se conoce la noticia de la muerte de Eva Perón el 26 de julio, ¿no? de 1952, e incluso ya desde unos meses antes con el estado público de su enfermedad, se multiplican los homenajes religiosos. Y a mí me interesó estudiar ese fenómeno, ¿no? Ese fenómeno que fueron los homenajes religiosos frente a la muerte de Eva Perón. Fue el funeral de Estado más largo y multitudinario de la historia argentina. ¿Y qué es lo que pasó ahí? La población se moviliza, ¿no? a través de distintas manifestaciones de duelo en todo el territorio nacional, hasta en el pueblo más chiquito de la provincia más alejada, se replicaron esos homenajes. Misas, novenarios, misas de cuerpo presente, capillas ardientes, altares. Es decir,
se activó un conjunto de experiencias religiosas que van a desbordar a los márgenes de lo que es la iglesia, ¿no? Y la institución. En realidad, esto no constituyó una gran novedad. De hecho, la mayor parte de la experiencia religiosa tiene lugar fuera de los templos y sin la autoridad eclesiástica por ahí presidiendo las ceremonias necesariamente. Es algo que esto sí se ha estudiado y hay muchos estudios sobre cómo se da esa experiencia religiosa fuera de los templos desde el siglo XIX y antes. Es decir, es interesante los estudios sobre el tema en general, ¿no? En términos muy generales. Este fenómeno fue interpretado en el sentido de prácticas que abonaron a una suerte de culto a Eva Perón, ¿no? Como prácticas que buscaron sacralizarla de alguna manera, que la equiparaban a una santa, y que esto habría generado rispideces con la iglesia. Hay una competencia, pese a lo cual todo lo que vos contás en realidad son prácticas de piedad frente a la muerte muy antiguas, ¿no? Formas de acompañar el duelo de las personas cercanas, ¿no? Casi como parte de la familia. Claro, a mí me interesó esa faceta, es decir, tratar de no perder de vista que los funerales de Eva Perón se inscriben en prácticas religiosas frente a la muerte muy antiguas en algunos casos. Por ejemplo, en el noroeste argentino hay toda una religiosidad local en torno a la muerte, los altares, los velorios, y que formaban parte de todo un conjunto de gestos y de recursos a los que la gente, como decías vos, también recurre para despedir a Eva Perón, como lo hacían con sus seres queridos, por ejemplo, con familiares, aunque en otras escalas, por supuesto. Los altares domésticos, por ejemplo, ¿no? Esos pequeños santuarios organizados alrededor de un retrato de Evita, que estaban compuestos generalmente por una cruz, velas, algunas ofrendas florales, y su propagación en los hogares peronistas de todo el país, pero también en unidades básicas, sindicatos, estaciones ferroviarias, etcétera, ¿no? Fue un fenómeno que creo que aún perdura en la memoria. Justamente fue en todo ese despliegue de homenajes que para mí llama la atención ese lugar protagónico que tuvieron las mujeres. Y eso también fue lo que me interesó analizar en ese trabajo, porque fueron muchas veces las encargadas de gestionar el duelo. ¿Qué quiere decir? Eran las encargadas de armar las capillas ardientes, o sea, es preparar los altares, armar las ofrendas florales, dirigir los rezos, y también disputar esos espacios de protagonismo y de poder. Por ejemplo, estar al frente de un acto, dar un discurso, hablar en público. Y es muy interesante todo lo que habilita los funerales de Eva a las mujeres. Y ese lugar que ocuparon, sobre todo, tiene que ver con la experiencia de politización de las mujeres durante el peronismo, porque son las mujeres organizadas en el Partido Peronista Femenino y en sus unidades básicas, son las que van a encargarse de organizar el duelo en los pueblos y ciudades del interior. Por ejemplo, se erigieron altares en las unidades básicas, ¿no? En todas las unidades básicas que muchas veces estaban radicadas en las casas de las subdelegadas censistas. Y ahí se reunían mujeres, vecinas, maestras, para honrar la memoria de Eva Perón. Yo encontré muchas fotos de esos altares que pude analizar, y se puede observar a mujeres de distintas clases sociales, profesiones y oficios que se congregaron en un mismo espacio y con un mismo fin, que era orar por el alma de Evita. Claro, sí, a mí me parece la verdad muy interesante poder incluir las creencias, incluso los milagros en el análisis histórico y pensar estos fenómenos como parte de la vida cotidiana, ¿no? De las personas, de las comunidades, como parte de sus elecciones, cómo ofrecen respuestas en determinados momentos traumáticos, en eventos críticos, ¿no? Que movilizan interpretaciones sobre, bueno, las causas, ¿no? de la crisis o de la coyuntura crítica. Movilizan redes de ayuda, ¿no? También. Así que, bueno, te propongo ahora hacer una breve pausa para después retomar la charla. Dale.
Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Seguimos conversando con Lucía Santos Lepera sobre los vínculos entre catolicismo y peronismo, sus variaciones, sus tensiones. Y te propongo volver sobre una de las imágenes de la que hablábamos al principio, la quema de las iglesias y el bombardeo a la plaza, y nos llevan a el centro de la ciudad, la catedral, la Plaza de Mayo. Pero la pregunta sería, ¿cómo se vivió este enfrentamiento en otros lugares del país? ¿Fue igual de abierto y violento? ¿Los obispos se pronunciaron de la misma manera? ¿Qué nos puedes decir? Sí, es verdad que la imagen más conocida es la de Buenos Aires, ¿no? O también Córdoba, donde el golpe de Estado se gestó. Pero también cada vez sabemos más sobre otros espacios, sobre otras provincias. De hecho, cuando el conflicto estalla y toma estado público después de ese famoso discurso de Perón a fines de 1954, ¿no? Donde culpa a sectores católicos y obispos de participar en actividades conspirativas contra el gobierno, empieza una escalada que no va a tener retorno en 1955. Es decir, que una vez que se dio rienda suelta a ese conflicto, va a adoptar una virulencia inusitada, sobre todo en Capital Federal, como ya se estudió mucho. Y como decíamos, son las imágenes más conocidas. Pero no todos los obispos respondieron de la misma manera, ni los actores de la iglesia tuvieron un mismo rol en ese conflicto, ¿no? Porque esa crisis desatada entre la iglesia y Perón no siguió la misma dinámica, ni alcanza las mismas dimensiones que, como decíamos, tuvo en Buenos Aires. Por ejemplo, en Tucumán, ¿qué aconteció? Tanto las autoridades políticas y religiosas lo que buscan es separarse del conflicto. Sobre todo en ese momento el obispo Juan Carlos Aramburu, un obispo que cuando asume en Tucumán era un obispo muy joven, era el prelado más joven del país, no es el Aramburu que después va a asumir, ¿no? Como arzobispo de Buenos Aires años más tarde. Lo que hace Aramburu que recién asumía, es despegarse explícitamente del conflicto, diciendo que su provincia no era como la de Córdoba, donde Laffitte había asumido una postura totalmente diferente. Claramente es en una provincia como Tucumán, donde la adhesión al peronismo se había consolidado con los años, el obispo lo que trata es de preservar a la institución en el marco de una situación que le era adversa, donde difícilmente la iglesia podría haberse visto favorecida. Al contrario, frente a la incertidumbre que generaba esa escalada del conflicto en Buenos Aires, Aramburu lo que asume es un perfil muy bajo y trata de contener al laicado, y lo logra, ¿no? Y trata también de contener al clero. Y es un conflicto que pone en tensión dos identidades, la católica y la peronista, que yo creo que en muchos casos no necesariamente lo estaban, y que puso a funcionarios políticos, a fieles católicos también entre la espada y la pared, porque se vieron obligados a elegir por una de las dos. Me acuerdo del testimonio de Fernando Riera, que había sido gobernador peronista de la provincia de Tucumán, en ese momento era senador nacional, que era muy católico, muy cercano a la iglesia. Y él cuenta las presiones que tuvo en ese momento, ¿no? Y que incluso cómo se debatía si tenía que renunciar o no a su banca. Claro, y después, ¿cómo sigue esto? Porque digo, hay una relectura de una parte del clero de las posiciones asumidas en este contexto, ¿no? Del 54, 55. Sí, ese es un proceso muy interesante que empieza
inmediatamente después del golpe de Estado, porque la participación de sectores católicos en lo que se llamó la Revolución Libertadora no fue gratuito. Claramente este conflicto sí posicionó a la Iglesia en un bando, que era el de la oposición al gobierno peronista, y eso tuvo sus consecuencias para la Iglesia y para los católicos. Y van a ser los curas los que de alguna manera van a ser los primeros en identificar ese impacto traumático que tuvo el final de la experiencia peronista entre las poblaciones. Por ejemplo, en Tucumán, yo estudié la trayectoria de un cura párroco, que es el cura del pueblo azucarero de San Pablo, Pedro Birschmidt, que escribía en su diario, ¿no?, que estaba totalmente conmocionado por lo que él llamaba el subsistente fervor peronista, a pesar de lo que era la represión policial a los obreros desde finales de 1955. Y él explicaba muy bien cómo su feligresía se iba alejando de la parroquia y cómo el anticlericalismo, ¿no?, ganaba terreno entre esas poblaciones. Yo creo que es en ese proceso, ¿no?, en el contacto cotidiano con las poblaciones, que los curas van a empezar a replantearse esas miradas sobre el peronismo. No solo el rol de la Iglesia, sino también ese vínculo que tenían con la clase obrera. Porque si en un primer momento habían apoyado el golpe y muchos incluso hasta habían salido a las calles, se habían sumado a los festejos, eso va a dar paso después a una revisión y a una sensación incómoda, ¿no?, como dicen en algunas entrevistas, de haber traicionado al pueblo, o así lo describen, ¿no?, sacerdotes de distintos puntos del país. Es decir, es algo que atraviesa a trayectorias de sacerdotes muy distintas, como al cura párroco de San Pablo, que yo les contaba, pero también, por ejemplo, a Miguel Ramondetti en Buenos Aires, que también en las entrevistas, una entrevista muy interesante, sentía que habían metido la pata, ¿no? Y es ahí cuando empieza entre ellos una relectura del peronismo. Ramondetti, uno de los fundadores del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, y estamos hablando claramente de que es una parte del clero, ¿no?, pero que confluyó en un movimiento, en este movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que fue muy, muy importante y muy singular, una experiencia muy original, si se quiere, en Argentina, que nucleó, según algunos cálculos, al 9-10% del clero. ¿De qué modo, según tu trabajo, tu investigación, lo que has leído, estos curas confluyen en este movimiento? ¿A través de qué experiencias, tanto dentro como fuera de las estructuras eclesiásticas? Bueno, pensaba que cuando surge, ¿no?, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, a fines de 1967, podríamos decir, de los sacerdotes que adhieren y lo integran, muchos ya tenían una larga trayectoria previa. Algunos eran curas párrocos, como yo lo veo en Tucumán, o habían sido asesores de la JOC, o se vinculaban a los jóvenes universitarios. Juventud Obrera Católica, ¿no? La Juventud Obrera Católica, la JOC, asociaciones, digamos, de jóvenes universitarios, la JUC, la Juventud Universitaria Católica. Claro que en el medio había pasado el Concilio Vaticano II, que no es menor, fue un hito en la historia de la Iglesia del siglo XX y que va a introducir importantes cambios en dirección a lo que se conoce como poner al día o ayornar a la Iglesia Católica a los tiempos modernos. Y a los pocos meses que surge este movimiento sacerdotal, tiene lugar Medellín también, ¿no?, donde se reúne la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en 1968 y que va a profundizar esas transformaciones del concilio en América Latina. Ahora bien, en el marco de estas nuevas ideas, que son seguidas muy de cerca por los sectores quizás más jóvenes del clero, el compromiso social de estos curas se va a ir resignificando. Pero no solo al calor de las nuevas ideas, ¿no?, del concilio, sino también y sobre todo en ese contacto directo que tenían con las poblaciones donde se desempeñaban.
pensaba en Ramondetti, bueno, y el ejemplo que mencioné recién de Pedro Bierschmidt, que también fue fue el fundador del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo en Tucumán. Él era cura párroco de un pueblo azucarero de Tucumán. Su feligresía sufría las consecuencias de la crisis en el sector de la industria azucarera, que como ustedes saben derivó en el cierre de ingenios en 1966 con la dictadura de Juan Carlos Onganía. Y es frente a la pérdida de empleos, el hambre, la inmigración, ¿no? Este cura no va a tener muchas más opciones que acompañar a esas poblaciones e incluso llegó a ponerse al frente de las protestas y al frente de la defensa de los puestos de trabajo junto a otros sacerdotes tucumanos y laicos también, ¿no? Y es ahí en 1968, en plena crisis azucarera, cuando Bierschmidt va a ser el que va a organizar al movimiento en Tucumán. Y estos curas fueron de los primeros en enfrentarse a la dictadura de Onganía en un contexto donde Tucumán estaba en la mira a nivel nacional. Es decir, que en la trayectoria de estos curas, el compromiso social y la acción política se volvieron inescindibles, como pensaba en muchas otras también trayectorias. Pienso en la experiencia parroquial de Moreno, en el cura Pepe, que vos, Mañe, también pudiste reconstruir. Sí, el cura de Moreno, que estuvo medio siglo en Moreno, 50 años, solo interrumpidos por el exilio, que también fue José Piguillén, ¿no? Que fue responsable zonal del movimiento, Sacerdotes para el Tercer Mundo, en Morón, en el Gran Buenos Aires. Estuvo en la reunión que vos decís de Gaspar Campos con los otros curas, con Perón. Participó de los encuentros sacerdotales anuales que hicieron los curas del Tercer Mundo en Córdoba, en San Antonio Arredondo. Participó del boletín Enlace, que era la publicación del movimiento. Estuvo preso en Rosario en 1971 junto a otros 40 y pico de curas que, entre ellos Mujica, Carlos Mujica, que se habían empezado a manifestar a favor de la libertad de los presos políticos, entre ellos algunos curas de Rosario. Entonces, él también llega a esta experiencia desde lugares que no tenían demasiado contacto con el peronismo. En el 64 él llega a Moreno y se encuentra con una realidad que de algún modo también lo transforma. Sí, fue él siempre, bueno, hay un libro muy importante de Marta Diana que recupera muchas de estas biografías. Él dice, mi familia, mi papá era ateo, republicano y anticlerical, lo último que querían en la familia era un cura y mucho menos un cura peronista, ¿no? Entonces, digo, sí, toda la trayectoria de estos curas que forman parte del movimiento, me parece muy importante analizar tanto lo que pasaba en esos encuentros cuando ellos se reunían y debatían y se posicionaban y se fracturaban y tenían opciones diferentes también, porque en algún momento hubo una fractura y para muchos ese movimiento fue un marco para el desarrollo de su labor como párrocos, pero también es muy importante recuperar qué pasaba cuando se iban de Córdoba, de estos encuentros, y volvían a sus comunidades, y qué pasaba ahí. Y qué pasaba con los jóvenes, por ejemplo, que muchos se acercaban a la política desde una experiencia religiosa, ¿no? Desde creencias religiosas, desde adhesiones políticas que estaban de alguna manera todo junto, venía todo junto. Claro, y en parte y en algunas, me parece, de esas experiencias políticas y religiosas es que se va a dar un nuevo acercamiento al peronismo. Por ejemplo, desde el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, no fue un acercamiento sin tensiones, ¿no? Si volvemos a la foto de la reunión, como decías vos, de un sector de
de los curas con Perón a su regreso al país, ahí muestra que el acercamiento al peronismo para algunos fue una opción más clara que para otros, no estaban todos en esa reunión. De hecho, es una discusión que se van a dar estos sacerdotes adentro del movimiento y que va a tener distintas derivaciones, me parece. Claro. Y también es claro que de todo lo que estamos hablando, estos vínculos entre catolicismo y peronismo cambiaron mucho, ¿no? Desde hace 50 años hasta ahora. Tanto por transformaciones al interior del peronismo como del catolicismo, ¿no? Donde también se empiezan a dar formas de creer desinstitucionalizadas, ¿no? Por fuera de las instituciones, sin mediación de los curas. Por un lado están esas transformaciones dentro del catolicismo, por la aparición de nuevas opciones religiosas, claramente, que tienen vínculos con lo político, y otras creencias, ¿no? Todo esto interpela, evidentemente, nuestro presente. Todo esto se está estudiando, se ha estudiado y es decisivo para entender, digamos, esto que nos está pasando y las últimas décadas. El lugar de la Iglesia Católica, del catolicismo, es otro. Pero también es verdad que, pese a los cambios, en determinadas coyunturas, la voz de la Iglesia reaparece con fuerza. También se escucha, también se pide. No sé cómo ves esto. Sin ir más lejos, hace unos días el arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Jorge García Cuerva, participó en la celebración de San Cayetano y pronunció una homilía con críticas directas al gobierno, ¿no? Y esa homilía trascendió en la prensa, en las redes, es decir, la voz de la Iglesia vuelve a estar en el centro. Yo creo que en la historia argentina, como vos decías, hay momentos donde la presencia de lo religioso o de la autoridad eclesiástica católica es ineludible, ¿no? Si volvemos de nuevo a esas imágenes del principio de nuestra charla, o incluso también podemos volver al siglo XIX, a las leyes laicas, a imágenes incluso que con un siglo de distancia muestran la importancia de la Iglesia, la ley de divorcio, el matrimonio igualitario, la importancia, digo, de las intervenciones, ¿no?, de la Iglesia. Y yo creo que de alguna manera la charla de hoy lo que muestra es que esta dimensión, ya sea con sus instituciones, sus prácticas, sus creencias, actúa en la historia y que nos estamos perdiendo de entender una parte importante de nuestro pasado si no la tenemos en cuenta. Bueno, vamos a ir cerrando esta charla de hoy. Gracias, Lucía, por acercarte a conversar sobre estos temas que conoces tan bien, sobre los que nos enseñás tantas cosas. Gracias por conversar y compartir tu trabajo. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, y gracias a ustedes por estar ahí. Los y las esperamos en el próximo episodio de Historiar.